Muchísimas gracias. Estoy súper emocionada de compartir con ustedes no solo historias de éxito que suenan un poco exóticas, sino la historia de mujeres que están creando el tipo de tecnología que yo estoy haciendo, cambios como el que yo estoy haciendo a nivel internacional y en sus comunidades también. Yo voy a hablar hoy sobre tecnología que cambia vidas y voy a hablar no sobre tecnología que yo he estudiado y que yo he leído, sino tecnología que yo he tenido el honor de liderar y de desarrollar aquí desde Silicon Valley y que he llegado desde una manera no direccionada, sino accidental, pero tratando de resolver grandes problemas en el mundo. Yo quiero comenzar hablando sobre el Moonshot Mindset, esa mentalidad grande, expansiva, que te permite observar a los problemas desde otras aristas, no necesariamente desde la arista de Paola la abogada, que fue lo que yo estudié, o de cualquier carrera que cualquier mujer haya decidido estudiar o diría, haber profesional, sino mirar a un problema y decir, ¿cómo yo puedo resolver este problema con las herramientas y los recursos que tengo alrededor? Y las mujeres somos buenísimas haciendo eso. Entonces creo que vamos a conversar hoy brevemente sobre cómo empoderarnos a tomar esa realidad existente, a tomar nuestras herramientas, a aplicarle un mindset expansivo y a comenzar a crear tecnología que definitivamente nos ayuda a maximizar el impacto de las soluciones que hacemos. Voy a hablar de disrupción, de alto impacto y de cómo alcanzamos eso a través de la tecnología. Primero, quiero hablar de los moonshots. Yo siempre estoy enseñando esa palabra porque es una palabra muy poderosa, significa salto a la luna y fue introducida al mundo por John F. Kennedy en el 1962 cuando él dijo, y cito, pero ¿por qué dicen algunos la luna? ¿Por qué elegirla como nuestro objetivo? Y podrían también preguntar perfectamente, ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué hace 35 años sobrevolamos el Atlántico? Elegimos ir a la luna en esta década y hacer todas las demás cosas, no porque sean metas fáciles, sino porque son difíciles, porque ese desafío nos servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades, porque ese desafío es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, uno que no queremos posponer y uno que intentaremos ganar. John F. Kennedy en el 1962. John F. Kennedy se estaba refiriendo a hacer cosas como poner al primer ser humano en la luna. La NASA había sido recién fundada en el 1958 y en el 1962 el presidente de los Estados Unidos estaba comunicando que íbamos a ir tras una idea descabellada que no sabíamos cómo cuantificar, cuánto presupuesto ponerle, cómo hacer. Nunca habíamos mandado un cohete fuera de órbita y lo habíamos vuelto a entrar con personas a bordo. No sabíamos hacer nada de eso, pero él no solo marcó esa dirección, sino que le puso un deadline, una línea de tiempo. Dijo, eso lo vamos a hacer en esta década porque es importante. Y eso es un moonshot. Los moonshots son ideas innovadoras y difíciles, de muy difícil ejecución porque no sabemos cómo implementarlas, cuyo chance de éxito es totalmente desconocido. Pero tú me dirás, Paola, con tanta dificultad que es hacer un moonshot, ¿para qué yo voy a hacer moonshots? Yo tengo muchos problemas ya, yo tengo muchos desafíos, yo trabajo mucho, yo tengo hijos, yo tengo familia. Lo que el moonshot te regala es un presente que te permite crecer del tamaño de ese moonshot, porque ese moonshot es una idea tan ambiciosa y como es más grande que tú, te permite crecer de ese tamaño. Eso es lo que explica cómo yo voy de ser abogada, experta en el sector público y en el gobierno, trabajo en la Junta Central Electoral, en la Corte de Elecciones de República Dominicana en mi país y luego en el Tribunal Constitucional de mi país. Y me doy cuenta que ese sistema, esa cajita, como hablábamos antes, no me sirve para crear el cambio exponencial, el cambio que yo veo que podemos hacer en el mundo. Y doy algunos pasos para atrás y digo, ¿cómo yo puedo ejecutar esta idea tan ambiciosa que yo tengo de que los gobiernos del mundo creen mejores oportunidades, mejores infraestructura, más acceso a toda la abundancia que hay en el mundo? No puede ser
que no podamos crear sistemas que lleguen a todo el mundo. No puede ser que nuestros sistemas educativos, de transporte y de salud pública no lleguen a todo el mundo. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar y crear esos sistemas? Y me tuve que salir de la caja de la gobernanza y la política y entrar en la caja de la tecnología. Y solo pude hacer eso, no buscando tecnología, sino buscando herramientas para alcanzar mi objetivo, que se convirtió en un objetivo muy grande, en un moonshot, porque el resto del mundo me di cuenta yo que también tenía ese desafío. Mi primer experimento tratando de hacer moonshots, esto es algo que te llega a la mente y dices, pero yo puedo hacer tecnología, pero yo sé cómo hacer tecnología. Y la respuesta es no, tú no sabes. Pero no solo tú no sabes, nadie sabe hacer este tipo de plataformas o de tecnología o de solución que tú crees que el mundo necesita. Yo voy a hablar de dos experimentos que son mis dos startups, mis dos compañías tecnológicas, eh, con las que comencé aquí en Silicon Valley y que me trajeron a Silicon Valley hace 10 años. La primera es Matternet. Como ven el nombre, es un Internet de materia. En ese tiempo, hace 10 años, queríamos crear como un Internet que funcionara en el background 24/7, pero en vez de mover bits de información, que moviera bits de cosas físicas. ¿Para qué? Para desestancar los sistemas de transporte del mundo y para conectar la primera y la última milla, especialmente en el mundo, en países en vías de desarrollo, donde la gente no está conectada a sus servicios de salud y a sus mercados locales más cercanos. Les muestro cómo eso funciona y luego les digo de la tecnología que está detrás. Así comenzó la revolución de drones para transporte. Hace 10 años el concepto de drones para transporte no era una cosa, no existía, nadie hablaba de eso. Esas son las patentes de mi compañía y interesantemente somos los pioneros en la creación, el uso, el desarrollo y las operaciones de drones para transporte en el mundo hoy. Trabajamos con la Casa Blanca, la FAA, la NASA y otras instituciones de aviación civil en el mundo, no solamente para poder crear regulación de drones, sino para hacer que esos drones pudieran volar en el espacio aéreo sobre personas, sobre propiedad, cargando cosas importantes para el mundo. La pregunta que yo siempre le hago a la gente, ¿qué vamos a poner en esas cajas? ¿Qué es importante para nuestras comunidades? ¿Qué es importante para poder avanzar décadas de malas decisiones, de no construir infraestructura que funciona para 1 billón de personas en el mundo que viven en comunidades rurales aisladas? Nosotros estábamos muy enfocados en el problema y eso era muy importante, porque si usábamos drones o utilizábamos otra tecnología, era muy secundario. Ahora bien, cuando nos dimos cuenta que la tecnología de drones estaba disponible, tuvimos que comenzar a aprender sobre esa tecnología. El sistema de Matternet reúne 3 pedazos de tecnología fundamentales: drones autónomos, software inteligente, que ahora le llamamos AI, inteligencia artificial, y unas estaciones automáticas que tienen un brazo robótico, le ponen al dron la batería,
también le ponen la carga y así el dron no tiene que interactuar directamente con esas hélices expuestas con las personas. Este es el problema que nosotros estábamos tratando de resolver. 1 billón de personas en el mundo desconectadas de sus centros principales de comercio y de salud. Comenzamos con ese problema, que era un problema solamente de 1 billón de personas, del mundo en vías de desarrollo, de los lugares desde donde yo vengo, donde a mí me importa mi gente. Y luego nos dimos cuenta que el otro espectro del problema tenía la misma problemática. No era falta de calles, sino exceso de infraestructura física que no funciona. La mayoría de las ciudades y megaciudades están congestionadas y ya no es un problema de 1 billón de personas, somos 4 billones de personas paradas en tráfico. Nos dimos cuenta, oye, ¿cómo podemos resolver este tema? Porque parece que no es un tema de infraestructura física, de más infraestructura física, sino del tipo de infraestructura que estamos construyendo. Comenzamos probando esta tecnología en Bután en el 2014, conectando pequeñas clínicas. Eventualmente fuimos a UNICEF haciendo el primer caso de drones para transporte, ayudando a combatir el VIH de mano de UNICEF, moviendo antirretrovirales para niños. En un caso súper disruptivo, donde sabemos que si a los niños recién nacidos les damos antirretrovirales, el programa de antirretrovirales, dentro de las primeras 8 semanas acabados de nacer, ese niño o esa niña no va a desarrollar el virus. Increíble. Luego comenzamos a trabajar en países más desarrollados con más regulación, pero que nos permitió obtener la certificación de este tipo de robot que vuela en el cielo sin que nadie le diga dónde está ni dónde va. Comenzamos a trabajar con aerolíneas suizas, comenzamos a trabajar con Mercedes-Benz y finalmente vinimos a los Estados Unidos, a Silicon Valley, a trabajar con las compañías mayores de logística y distribución del mundo. Drones para transporte, si han visto esta foto, estos son los drones que desarrolla mi compañía y ha sido un trabajo de más de 10 años porque, como decimos en Silicon Valley, un éxito de la noche a la mañana toma 10 años. Les muestro brevemente cómo se ve todo el suite de la tecnología hoy. Entonces, es muy importante entender que para cuando tuvimos disrupción a nivel de crear una nueva plataforma tecnológica, habíamos tenido muchas capas de disrupción en otros renglones. Y eso es muy importante cuando estamos desarrollando tecnología, porque hace que todo el mundo que trabaja en un proyecto, en una idea o en una compañía o en una startup sea necesario en la mesa de toma de decisiones. Para cuando la plataforma tecnológica se ve y es exitosa, tenemos una nueva experiencia de usuario diseñada por nuestros diseñadores y diseñadoras. Tenemos nuevos modelos financieros y de riesgo diseñada por economistas, abogados, abogadas. Tenemos nuevas carreras y capacidades ejecutadas por personas ejecutivas y operativas y soportes técnicos. Y tenemos nueva regulación en la cual yo, siendo abogada, finalmente por 1 minuto trabajando en este mundo de la tecnología, yo me sentí en mis aguas porque,
yo sí soy abogada, yo sí sé hacer regulación. Entonces, todas esas capas fueron necesarias para crear este sistema tecnológico que vemos hoy y que tradicionalmente pensaríamos, bueno, eso se hace en un sitio lejano para un tipo de comunidades o personas o países en vías de desarrollo, y eso seguramente lo hace un tipo de personas que no se ven como yo. Pues sí se ven como yo, y todas esas personas vinieron a la mesa, mujeres, eh, personas de fuera de Silicon Valley, de todos los colores y de muchas regiones del mundo para que esta visión existiera. No tuvimos que llamarlas a que vinieran. Ellas se dieron cuenta que estábamos tratando de hacer algo diferente y se sintieron identificadas. Lo que me lleva al tema de Silicon Valley. Silicon Valley es la meca tecnológica del mundo, es el mayor ecosistema de innovación, inversión, emprendimiento. Creamos nuevas categorías de productos, de servicios, de sistemas que cambian el mundo, pero lamentablemente Silicon Valley se esfuerza en invertir en mercados y en productos sobresaturados. Por ejemplo, los iPhones, qué bueno, son los primeros en crear una categoría definitiva de un producto como son los smartphones. Sin embargo, la próxima versión del iPhone no es tan importante como aplicar tecnología a resolver nuestros sistemas sanitarios y nuestros sistemas educativos para proveer acceso para todos. Y eso nos da una oportunidad grandísima a las personas que venimos de Latinoamérica y muy especialmente a las mujeres que observamos nuestra realidad y somos tan, la palabra en inglés que me sale es resourceful, sabemos hacer lo que tenemos que hacer con lo que tenemos a mano. Y la invitación para crear soluciones masivas en el mundo es de observando, donde el 99% de nosotros tenemos los mismos desafíos y donde los problemas grandes no se han resuelto durante muchas décadas. Nosotros tenemos, mujeres especialmente, una ventaja competitiva, porque cuando llegamos a Silicon Valley o a cualquier lugar de innovación, tenemos un PhD en resolver problemas, problemas de verdad, problemas de la gente y del día a día. Y es una invitación a que exportemos ese know-how, ese saber hacer, y a que comencemos a desarrollar tecnología y a liderar compañías de tecnología para resolver los grandes problemas del mundo, en vez de solamente consumir tecnología. Últimamente, voy a concluir con mi segundo experimento que se llama Glass. Es una compañía que crea software para los gobiernos, porque los gobiernos son los mayores tomadores de decisiones del mundo, determinan cómo tenemos acceso a educación, a servicios de transporte, a servicios sanitarios y impactan nuestro día a día. Nosotros nos dimos cuenta que una de las maneras más contundentes en que los gobiernos hablan es dónde invierten nuestro dinero público. La mayor forma de inversión de dinero público es a través de las compras públicas, y las compras públicas en el mundo entero son un mercado de 16 trillones de dólares que están desfragmentadas, son lentas y no tienen la agilidad y la eficiencia que hemos visto que otros sistemas sí tienen en compras públicas. Creamos una plataforma muy sencilla donde compradores gubernamentales, muchas de ellas mujeres, pueden venir, buscar lo que necesitan, filtrar lo que necesitan, pagarlo totalmente online, un sistema que corre en la nube, donde todos los vendedores gubernamentales también vienen de una manera simplificada. El que compra y el que vende a nivel gubernamental no necesita ningún entrenamiento. Reducimos el trabajo administrativo de los servidores públicos, les damos más data points para que puedan tomar mejores decisiones de costo, de tiempo, de cómo han ejecutado estos nuevos compradores públicos. Es una interfaz muy limpia y es un hub central de inteligencia de cómo estamos gastando el dinero público de los mayores compradores del mundo, comprándole a el fundamento de nuestras economías, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, más de 400 millones de micro, pequeñas y medianas empresas en el mundo que nunca le han hecho una venta gubernamental a los mayores compradores de sus países y sus comunidades. Hemos creado infraestructura digital para gobiernos, para maximizar presupuestos públicos, empoderar al servidor público para que hacer lo correcto sea lo fácil. Tras hacer estos dos experimentos, ustedes me pueden preguntar, Paola, tú haces tecnología, pero tú estudiaste tecnología. No, yo no estudié tecnología, yo aprendí tecnología haciendo, pero la tecnología es un medio
para un fin. Es un amplificador de lo que yo quiero resolver en el mundo y de los procesos que creo para resolver eso en el mundo hoy, en vida, porque yo quiero ver estos cambios. Me apalanco de tecnologías exponenciales como el Big Data, la inteligencia artificial, el blockchain, drones y sistemas robóticos en su caso, edge computing, etcétera. Estos sistemas hay que investigarlos, hay que empaparse de ellos, hay que coger cursos online y podemos comenzar a utilizar lo que nos conviene para integrarlos en nuestras soluciones que estamos avanzando. Utilizo muchas herramientas como las metodologías Lean, las matrices competitivas y tengo acceso a inversión de capital, que es, yo creo, el elemento diferenciador de las soluciones de mujeres que escalan y las soluciones de mujeres que se quedan siendo muy pequeñas, aunque sean muy poderosas. Concluyo con los hacks y algunos tips y secretos. Para hacer moonshots y soluciones grandes, no hay que venir a Silicon Valley. A Silicon Valley se viene a coger el mindset, pero el problema que tú vas a solucionar es un problema de tu entorno. Entonces, el primer hack es observar el problema y quedarte muy cerca con el problema, porque ese problema que tú estás observando lo tiene el 99% del mundo. Enfocarte más en intentar algo que en hacer un proceso de algo antes de saber si es la solución correcta. Y eso aplica especialmente a las emprendedoras tecnológicas. Fallar rápido, fallar a menudo, porque la primera versión de tu idea es raramente la mejor versión de tu idea. Y un tema de timing, de hacer las cosas en el momento. Porque si tú te sientes lista, ya es tarde. Y esto aplica especialmente a las mujeres que esperamos tener toda la investigación, toda la información, tener la presentación lista, tener la propuesta lista para comenzar a explicarla. En vez de decir, mira, esto es lo que tengo por ahora. ¿Qué te parece? Dame el dinero, apóyame, dame una oportunidad y luego cuando tengamos más información, que la vamos a tener fallando más, entonces seguimos completando todo lo que me falta para que tú creas en mi idea. Los secretos es que el MVP, la primera versión de esa idea que tú tienes va a ser horrible, como fue la foto que les mostré en Bután, un dron chiquitito con las hélices expuestas, con la batería expuesta. Así que no nos podemos desesperar porque esa primera versión no sea como la vemos en nuestra imaginación, porque los moonshots toman mucho tiempo. Y como decimos en Silicon Valley, un éxito de la noche a la mañana toma de 7 a 10 años. Entonces, vamos a durar 7 años fallando, vamos a durar 7 años viendo las cosas materiales, no como la vemos en nuestra mente, pero 7 años caminando hacia la dirección correcta. Concluyo con mi frase favorita de Buckminster Fuller: nunca cambiarás las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga que el modelo actual sea obsoleto. Esa es mi invitación para todas las mujeres que quieren crear cambio en el mundo hoy, que no saben cómo abordar la tecnología, que se recuerden que no tienen que saber. Tienen que saber que un mundo diferente es posible. Tienen que verlo, tienen que quererlo y luego van a buscar las herramientas. Y si se apalancan de la tecnología, lo harán mucho más rápido y comenzarán a liderar muchos de los cambios que necesitamos que se lideren de una manera muy diferente en el mundo. Así que muchísimas gracias.